Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Ok, vamos hermanos a orar. Gracias Señor por este primer día de la semana, Padre, que nos has permitido estar aquí, Señor, una vez más reunidos. Te pedimos, Señor, por este mensaje, Padre mío, que sea de provecho para mis hermanos, como lo fue cuando lo estaba preparando, Señor, y me mostraste lo que tenías que decirme por medio de tu palabra, Padre mío. Siempre, Señor, te pido que pongas las palabras propias a mi boca, Señor, para que pueda ser de bendición, Señor mío. Y Padre, reitero que soy un instrumento tuyo y un instrumento que quiere hacerlo bien, Señor. Saca de mí, Señor, todo orgullo, toda exaltación, Señor, que siempre seas resaltado tú, Señor, y solo tú. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Ok, hermanos, vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 2. Y hoy vamos a terminar el capítulo 2 e iniciar un poquito del capítulo 3. Y antes de iniciar, hermanos, y de manera de introducción, quiero que vean lo siguiente. A.W. Tozer, Aidan Wilson Tozer, un pastor norteamericano, vivió solamente 66 años, joven, la edad que tiene mi papá ahorita mismo, y él mencionó en su momento esta frase: la iglesia moderna se ha rendido al mundo, lo excusa, lo explica y lo imita. Y dice la iglesia moderna. Y mire cuándo nació él, en 1897. Y mira esta frase tan profunda. Tristemente, hermanos queridos, la iglesia de hoy en día cree en cualquier cosa menos en las cosas del Señor. Y empieza a practicar muchas cosas que no están en la Biblia y se llaman ser iglesia. Hay un pastor también americano que dijo: llegará el momento que ya no vamos a tener que evangelizar al mundo perdido. Vamos a tener que evangelizar a los propios hermanos que están en la iglesia, porque son meros religiosos donde vienen a cumplir tarjeta y no tienen una relación personal con el Señor. Y hermanos, qué triste es cuando tú puedes encontrarte en una iglesia, sea la que sea, más chica que esta, más grande, y que sea un mero club social, donde empiezas a decirle lo malo bueno, a lo bueno malo. Empezamos simplemente a escuchar un mensaje light, donde no me interesa tocar la Biblia porque no quiero herir sentimientos. Y esa es la iglesia que estamos viviendo hoy en día. Y van a haber hermanos, si es que se llaman hermanos, infiltrados aquí. Y en todas partes donde van a querer que las cosas del Señor no crezcan. Basta que ir a un lugar a compartir la fe y a tener unas reuniones constantes, y al segundo o a las semanas ya tienes alrededor personas molestando. ¿Y por qué antes no estaban allí? Porque, hermano, la luz donde vaya resplandece, y la oscuridad quiere apagar la luz. Pero bendito sea el Señor que puede estar todo este salón oscuro y yo prendo un fósforo ahorita. ¿Y quién predomina, hermanos? El fósforo, la luz. Y así debemos ser nosotros. Y hoy vamos a aprender, hermanos, algo muy importante. Cuando tú pones la religión arriba de la relación con el Señor. Cuando tú pones preceptos, cuando pones reglamentos arriba de una relación del Señor. Y llega un momento que no puedes ni aplaudir en un cántico porque dirás: ¿será que me dirán que es pecado aplaudir? No puedo hacer una broma con mi hermano porque dirán: ¿será que si yo hago la broma pierdo mi santidad? Y nos vamos a estos extremos horribles. Y nuestro Padre Celestial, Jesús, en este momento, iniciando su ministerio, ya tenía personas acechándole. Personas diciéndole: por ahí lo agarro. Y por ahí lo agarro, y cuando lo agarre lo voy a destruir. Y hermanos, vamos a tener de todo en la viña del Señor. Así que por favor, hermanos queridos, que nunca tu vida de cristiano, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia es usted y yo. Y que nosotros no digamos: me rindo al mundo, lo excuso, lo explico,
tratando de justificarlo y lo imito. Triste, pero cierto. Y es lo que estamos viviendo, hermanos. Y no olvidemos esto, hermanos. Nunca lo humano está por encima de Dios. Nunca la religión está por encima de la relación. Siempre hacer el bien y salvar es mejor que hacer el mal y quitar la vida. Nunca cambiemos eso. Recuerdo que mi papá decía: hijo, tú agarras el peor de los creyentes, agárralo aquí, agárralo, pon el peor creyente ahorita mismo y agarra al mejor no creyente, agárralo y ponlo al lado. ¿Por cuál te vas? Escoge. Entonces, si tú quieres como pensar y que, pero espérate, pensemos, cuando tú me dices el mejor no creyente es que es íntegro, sí, versus el cristiano que se levanta, se cae, se levanta, se cae, se levanta. ¿A quién prefieres? Entonces era una pregunta profunda, pero este tipo es recto. Richie agarra al peor creyente, porque tiene la misma mente que tú, que Cristo, y él va a madurar. Esta persona tarde o temprano es yugo desigual. Y donde tenga la oportunidad, porque no tiene la mente de Dios. ¿No nos pasa a nosotros, hermanos, con nuestros propios seres queridos, que somos familias, nos amamos con locura, y cuando alguien acepta de Cristo te dicen loco? ¿No te pasa? Ese mejor amigo tuyo que dice: oye, yo le voy a decir a mi mejor amigo que acepté a Cristo y él va a aceptar a Cristo igual que yo. Mejor amigo, tengo a Cristo en mi corazón. Antes era ciego, ahora veo. Mira que antes yo engañaba a mi esposa, ya no me provoca hacerlo. Antes yo hacía esto, ahora no. Y no me están lavando el cerebro. Es la palabra de Dios que me regenera. ¿Qué tú piensas al respecto? Te volviste loco. No, espérate, pero tú eres mi mejor amigo. Te volviste loco y hasta aquí llegamos. Hermano, así es el mundo. Luz es luz, oscuridad es oscuridad. Y vamos a tener personas acechándonos para ver dónde resbalamos. Van a haber personas que te van a decir preguntas capciosas para ver qué tú contestas. Y si no contestas bien, por ahí mismo te agarran. Son malos. Somos malos. Imagínate sin Cristo. Dejemos de congregarnos, hermanos. Dejemos de leer la Biblia. Dejemos de orar. Y van a ver la belleza que sale de nosotros. Salen unas bellezas que, oye, ¿yo por qué dije eso? ¿Y yo por qué pienso así? Porque el espíritu lo tienes apagadito y no estás lleno del Señor. Entramos en materia, hermanos. Hemos titulado la prédica: hacer bien o hacer mal. Marcos 2, 23 al capítulo 3, versículo 6. Vamos al primer lugar, versículo 23 y 24. Marcos 2, y dice así: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, hermano, no dejen caer en tierra ninguna palabra, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Wow. Espérate, déjame leer bien. Debe ser que yo no leí algo. A ver, vamos a leer de nuevo. Versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. ¿Ustedes por ahora ven algo malo? No, ¿verdad? Entonces estos fariseos ortodoxos de la ley dicen: ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Mi papá me enseñó a estudiar con dibujitos, ilustraciones, y no se me olvidaba. Ilustro el siguiente versículo. Botella de agua, unas almendritas. Voy caminando. ¿Qué hice de malo? ¿Qué hice de malo? ¿He hecho algo malo? No, ¿verdad? Voy caminando
En mi Panamá Bello hay frutas que se pierden en el piso. Legalmente hablando, ahora entro en la parte del abogado, cuando tú tienes una cerca, tu árbol dentro de tu cerca es tuyo. Pero si las hojitas están arriba de la cerca y es mango, y tú agarras el mango, ¿estás robando? No, está en servidumbre. Si se cae en el piso, lo agarras y te lo comes. ¿Hiciste algo malo? No, ¿verdad? El pastor tomó una almendra y tomó un sorbo de agua en plena prédica y hasta aquí me congregó. Me voy con el hermano Rodolfo en el valle. Da risa, ¿verdad? Bueno, sí, hermanos, es legalista. El legalista es así. Trabajaste porque agarraste espigas. Increíble. Cuando todo lo humano sobrepasa lo espiritual, nos volvemos así. Sin sentido. Y nos mantenemos en un cuadrito. Y tú dices, pero no tiene sentido que estés en ese cuadro. Así somos tú y yo cuando estamos poniendo lo legalista sobre lo espiritual. Y hermanos, si el Señor vino aquí a no cumplir la ley, fue el único que la cumplió. El único. Nadie más podía, ni tú ni yo, porque somos pecadores. Tendemos a hacer lo malo. Tuvo que venir uno, justo, a derramar su sangre en la cruz, para dar el ejemplo y para yo seguir sus pisadas y limpiarme de toda maldad. Y él no estaba haciendo nada contra la ley. Y estos fariseos, que eran conocedores de la ley, no conocían nada. ¿Será que el Señor vino a incumplir la ley? Por supuesto que no. Vino a cumplirla en todos los sentidos. Busquen, hermanos, el libro de Deuteronomios, un momentito. Deuteronomios, capítulo 23, versículos 24 y 25. En estos capítulos, hermanos, hay muchas leyes. Hay leyes diversas, leyes de castidad, leyes de humanitarias, de congregación, de sanidad y todo lo demás. Y mira lo que dice el versículo 24 y 25 de Deuteronomios capítulo 23. Y dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Ok, puedes comerte, pero no te puedes llevar para la casa. Verso 25, cuando entres en la mies de tu prójimo, o sea, en un sembradío, podrás arrancar las espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. No estaba incumpliendo nada los discípulos, para nada, ni Jesús. Si había un sembradío, hermanos, en este versículo 23 y 24 de Marcos 2, se supone que era de alguien. Así que era de un prójimo. Y si yo voy caminando y voy arrancando espigos y me los voy comiendo, no había ningún delito. Así que no vino a incumplir la ley. Pero estos fariseos, conocedores de Dios, van a estar acechándote y buscando cómo desbaratarte, humillarte y hacer leña del árbol caído. Hermanos, ojalá que nunca se adultere esta iglesia. Con el pastor que esté, que nunca se adultere. Que predomine la palabra de Dios. Porque cuando se adultera, hermanos, empiezan a llenarse de fariseos estos, lobos rapaces. Y el que se ponga aquí a predicar no se va a sentir bendecido, se va a sentir acechado. Porque la misma mirada que el que te acecha y el que te quiere ver mal, es una mirada que te la hace saber. Tú no eres mi pastor. Habla lo que tú quieras, tú no eres mi pastor. Pero estoy aquí para molestarte. Tú puedes hablar el mensaje de la palabra de Dios con contundencia y Él te va a decir en tu cara, no me llenas, porque tú no eres suficiente para mí. Si yo estuviera allí, y así te lo hacen saber. Y hermanos, yo estoy no expuesto a eso, por supuesto que yo no estoy expuesto. Van a venir, se van a sentar, hermanos. Pero yo decía en escuela dominical hoy, la palabra de Dios une, o la palabra de Dios te saca.
Yo no puedo poner aquí un cuadro derecho de admisión. Si tú no te alineas con las cosas del Señor, el Señor te saca, no yo. Y si eres lobo y rindes tu vida al Señor, te conviertes en oveja. Y si vas a estar en modo lobo, permítame, lobo, decirle lo siguiente: no vas a morder a nadie, porque las ovejas te van a decir escrito está. Así que, hermanos, póngase firme en el Señor, porque este tipo de situaciones te pueden mover tus principios. Y llega un momento de que yo como pastor no puedo dar un sorbo de agua en la prédica, aunque me esté ahogando, porque eso interrumpe el mensaje de Dios. Y todos nos lo creemos. Error garrafal. Seguimos, hermanos, en materia. Ahora, nuestro Señor Jesús, así como yo le ilustré ahorita con las almendras y el sorbito de agua, les recuerda a los fariseos, que se supone que conocen la ley de Dios, lo siguiente, verso 25 al 27. Pero Él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David? 25 al 26. ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? El Señor le da un ejemplo a los propios fariseos. Oye, se supone que ustedes saben esto. Ellos no están haciendo nada malo. Pues que le dicen: ¿nunca leísteis? El fariseo se supone que tuvo que haber leído esto. Un fariseo no era el discípulo que estaba formándose con Jesús. Un fariseo era un conocedor de la ley. Pero el Señor, ¿cómo desbarata todo? Mi palabra, escrito está, mi palabra. Él puede haber dicho: mi papá me dijo. ¿Lo estaba diciendo mal? No. Pero siempre resaltó la palabra de Dios. Entonces le recuerda esto a estos fariseos asesiadores, buscándole la quinta pata al gato. Y vamos a verlo bíblicamente. Vamos a ver en primer lugar en Levíticos. Busques un momentito, hermanos, Levíticos, capítulo 24, versículos 5 al 9. Aquí queda bíblicamente comprobado que los sacerdotes son los únicos que podían comer dicho pan. Dice así la palabra de Dios, verso 5: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y día de reposo, ¿qué es? Sábado. Y dice: y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Así que estamos viendo aquí la condición, la regla, la norma. Ahora vámonos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 6. Contexto fácil, hermanos. David había matado a Goliat. Cuando lo mata, automáticamente Saúl empieza a tener celos de David y procuraba matarlo. Ya le había lanzado hasta una lanza, se lo quería llevar. Entonces estaba con ese celo. Imagínate eso, hermano. Tú eres el gerente general de una empresa y te da celo el mensajero. Para que entiendas. Vámonos más allá. Eres el dueño de la empresa y tienes celo el que barre el piso de la empresa. ¿Te diste cuenta, hermano, cómo nos cegamos?
Estamos hablando del rey. Y va a tener celo de David. Pero así somos. Tercos. Y no entendemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque el orgullo nos ciega. Todo el mundo sabe que estás equivocado menos tú. Así es el orgulloso. Todo el mundo sabe que estás equivocado y tú dices que yo estoy bien. Y cuando te dicen, pero oye, pide perdón y esto se acaba. Yo, perdón, si yo no me he equivocado. No, pero ¿cómo que no te has equivocado? 2 más 2 es 4. Todo el mundo sabe que te equivocaste. Yo no me he equivocado. Y así se va. Orgulloso. Y este Saúl era súper orgulloso. ¿Y qué pasa? Hay un pacto de David con Jonathan. David. Y Jonathan le dice, oye, déjame tantear a mi papá para ver si te quiere matar. Y si te mata, mi hermano, si te quiere matar, huye. Porque tú y yo queremos un pacto perpetuo. Tenemos una amistad pura. Y prométeme algo, si me pasa a mí al revés, tú no dejes caer mi nombre en tierra. Y así fue. ¿Y qué pasa? Efectivamente Saúl quería echarse a David. Y huye. Y aquí viene el contexto de lo que vamos a leer. Verso 1 al 6 de 1 de Samuel, capítulo 21. Y dice así, vino David a Noab, ya se había ido, al sacerdote Ahimelech. Y se sorprendió a Ahimelech en su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió y lo que te ha encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Pastor, aquí David está mintiendo. Entiendan el contexto. El hombre está huyendo. Se lo quieren echar. Y David iba a ser el rey escogido por Dios. Así que el Señor todo lo estaba moviendo de una forma espiritual. Recuerden que el enemigo aún así cumple la palabra de Dios. Cuando el Señor le dice a Judas, haz lo que tengas que hacer. Ay, pobrecito Judas, estaba cumpliendo lo que tenía que hacer. Porque el Hijo de Dios tenía que morir. Así que hermano, el enemigo también, él piensa que está haciendo algo y está cumpliendo la voluntad de Dios. Y bueno, aquí está David diciéndole que está en una misión oficial. Verso 3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? El hombre tiene hambre. Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de las mujeres. Verso 5, y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuántos más no serán santos hoy sus vasos? Explico un poquito el versículo por si no lo entiendes, el 5. Aquí está diciéndole David, mi gente está tranquilo, no ha tocado mujer. Y nosotros cada vez que vamos a misión nos consagramos. Inclusive hasta por misiones no tan importantes. Imagínate cuánto más ahora que estoy encomendado por el rey para algo profundo. Así que le está diciendo, yo estoy santo, tranquilo, no te preocupes, y mis criados también. Entonces, cuando él le da esta explicación, entra al verso 6, que es el ejemplo que está diciendo Jesús. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y el hombre comió pan sagrado. Apedréelo. ¿Cómo es posible? No pongas la ley sobre Dios. No pongas los principios humanos sobre Dios. Siempre Dios está encima. Siempre. Hoy tendremos cena del Señor, casualmente. ¿Tú te imaginas que venga alguien con sed y con hambre? Vamos a dar ese ejemplo ahorita mismo que se me acaba de ocurrir. Y el hombre está allí con sed y con hambre. Y tú estás, entonces está el hermano que limpia los vasitos y el pancito. Que salió todo un vaso grande de jugo y pancito. Esto es de la cena del Señor.
y se botó. Es que yo tengo hambre y yo no te puedo dar jugo del Señor. No te puedo dar pan del Señor. La ley sobre el Señor. ¿Tú piensas, hermano, que si hay una persona que están asaltando y yo estoy en el carro y yo puedo ayudarlo? No, es que yo no me puedo bajar porque esto es doble línea. Crúzate esa doble línea. Cuando mi amada Sofía convulsionó, fue la cosa más horrible de la tierra, hermanos. Lo más horrible de la tierra. Yo estoy con mi hija todo el día, porque soy mi propio jefe. Sofía tenía 2 años, si acaso, y mi esposa está en el trabajo, y todo el día Sofía y yo y Sofía. Tenía fiebrecita, le bajaba la fiebre, la bañé 1000 veces, aire acondicionado en 16, medicinita, ella y yo y ella. Llega mi esposa y yo tengo que hacerle una vuelta a mi mamá. Mi amor, está todo bien. Justo cuando me voy, Ingrid me llama y se escucha así. Y se escucha una voz lejana: Sofía, Sofía, despierta. Se le prendió la fiebre, convulsionó y se le desmayó Sofía en sus brazos. Ingrid me cuenta que quedó como una muñeca muerta, totalmente ida. Y yo escucho eso. Yo iba por la 12 de octubre y yo me subí la culenta así. Bla, 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 bla. Me cogí la doble línea, agarré a mi hija que venía bajando con la vecina, fuimos al hospital y gracias a Dios ahí está. No le pasó nada. ¿Tú te imaginas que me hubiera parado un guardia? Usted se agarró esto. Pues, ahorita mismo no pasa nada. Deje que su hija se vaya muriendo, pero tengo que poner una boleta. Dígame su cédula. La ley sobre Dios. No perdamos el sentido común, iglesia mía. Iglesia amada, no pierdas el sentido común. Gózate en el Señor. Disfruta la palabra de Dios. No seas religioso. Ten relación con el Señor. Porque cuando tú tienes esa relación, mi hermano, cualquier circunstancia que te encuentres, vas a decir: Señor, te sigo amando porque tú tienes el control. Pero cuando eres religioso, te da pereza venir a la iglesia. No disfrutas el mensaje, no disfrutas las alabanzas y dices que el aire acondicionado está muy frío. Si tuviera una silla mejor, me sentaría mejor. Si el pastor fuera un poquito más viejo, lo escucho, está muy joven. Ahí te vas, sacando excusas baratas, porque quieres alimentar la carne y no el espíritu. Así que, hermanos, el Señor les recuerda a los fariseos: tú debes saber que David, el rey, comió pan sagrado y no le pasó nada. Así que, escrito está, de una vez, con autoridad. Sigamos leyendo, hermanos, verso 27 al 28. Y ya estamos entrando en la parte final. Y dice así: también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿A quién creó el Señor a imagen y semejanza? A usted y a mí, al hombre. Él no creó al día de reposo a imagen y semejanza. ¿Tú te imaginas eso? Y creó Dios el día de reposo a imagen y semejanza de Él. No cuadra, ¿verdad? Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El día de reposo no está encima mío. Gloria al Señor, que el Señor me dice: oye, tengo un día de descanso. Tenlo. Es lindo. Pero el descanso no está encima mío. Yo valgo más. Siempre valdré más. Siempre. El Señor quiere el alma. Me flateé sábado en Interamericana y justo me flateo frente a Pedro, Jorvin, Emilio.
Tú te imaginas, gracias Padre que me flaqueé entre mis 3 hermanos. Jorbin, Pedro, Emilio, ayúdenme a mover el carro. No, pastor, vamos a orar por fuerza para que mueva a mover el carro porque es el día de reposo. ¿Tú te imaginas eso? Y yo viéndolo y dice Pedro, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Agarra el versículo fuera de contexto, pero para decirme, tú puedes. Hermano, ¿y qué tal si te digo que es así? ¿Qué tal si te digo que ha pasado personas que están al frente en una necesidad y los religiosos que ponen al día de reposo sirva del hombre siguen de largo? ¿Tú piensas que no pasa? Pasa. En ciertos lugares los elevadores paran por piso porque hundir el botón es trabajo. No sea exagerado, pastor. Búsquelo, hermano, y es así. Trabajé. Así somos nosotros cuando apartamos las cosas del Señor. Y entramos al capítulo 3, hermanos, y tuve que meter el 3 porque todavía está el problema del día de reposo. Nada más de que esto es el siguiente día de reposo. Quiero decirle, hermanos, que a partir del versículo 28 de en adelante, ¿se acuerdan que de aquí para atrás, o sea, capítulo 1, 2, estaban ya teniendo esas controversias de que, ¿tú quién te crees para sacar demonios y eso? Bueno, a partir del 28 para abajo, simplemente se ensañaron para matar al Señor. De aquí hasta el final, se ensañaron para matar al Señor. Así que ya aquí entra otro nivel de descaro, pero ya es algo con alevosía. Verso 1 del capítulo 3 y 2 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanarían, a fin de poder acusarle. Hermanos, eso no está aquí, pero yo puedo asegurar que estos fariseos llevaron al hombre de la mano seca a la sinagoga para ver qué hacía. Estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque el verso 2 me lo revela. ¿Cómo es posible que haya alguien, qué casualidad, con la mano seca? ¿Por qué no lo llevaron viernes? ¿Por qué lo tuvieron que llevar allí? ¿Y cómo estaba el grupo que quería acusar al Señor? Dice el verso 2, le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Llegaron con el tipo de la mano seca: ven, acompáñame a la sinagoga. Por ahí tiene que pasar Jesús pronto. Cuando entra Jesús, como siempre hacía, ¿cómo estaba el grupo de los fariseos? Estaban hablando de las cosas del Señor, acechando. Viene la cosa. Ay, se le acercó. Ahora sí lo vamos a agarrar con todo. Como el diablo, buscando a quien devorar. La tigresa y el león rugiente, cuando come a un animalito indefenso, es porque está solo. No ataca cuando está en manada, es cuando está solo. ¿Y cómo está? Acechando. ¿Y el enemigo cómo está? Acechando. Así que, hermanos, alerta siempre con las cosas del Señor. Primera de Pedro, vamos a leerlo rapidito. Capítulo 5, 8 al 11, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Resisto al diablo porque estoy firme y sobrio. Y dice el verso 3 al 6: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio.
Mi Jesús sabía que lo estaban acechando. Así que él deliberadamente lo llama y lo pone en medio. ¿Tú me quieres acechar? Tranquilo, yo voy a hacer que me aceches. Ven acá, ponte en el medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Una pregunta fuerte, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando el Señor le dice: oye, hay que darle tributo al César o no? Y esa respuesta magistral: dale al César lo del César y a lo de Dios. Aquí él pregunta públicamente con esos acechadores: yo quiero saber algo, ¿es lícito hacer el bien? ¿Es lícito salvar o es lícito quitar la vida y hacer el mal? ¿Cómo quedaron? Calladitos. No hay respuesta, no tienen fundamento. Y dice el verso 5: entonces mirándolos alrededor con enojo. Y hermano, me gustaría que subrayes esa palabra enojo. Este enojo no es el enojo de rabieta de nosotros. Este enojo significa un enojo momentáneo, justificado, ¿ok? Y sobre todo momentáneo, porque Jesucristo no es rencoroso. Nosotros sí. Ya estoy pasándola. Falta poco para que te termine de perdonar. Mi Cristo no es rencoroso, así que Él está en un enojo justificado. Ustedes me quieren acechar, quieren poner la ley sobre el amor de Dios. No lo voy a permitir. Por eso que se enojó. Y cuando se enoje, dice: entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y verso 6: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Wow. Hermanos, si alguien te sana, hay que enojarse y destruir a la persona que te sanó. ¿Verdad que no tiene sentido? Un gran amigo mío me dice: Richie, ahora que aceptar a Cristo, soy hasta mejor esposo, mejor papá, mejor empleado. Y es cuando más guerra tengo con mi esposa. Y antes no era tan buen esposo, mucho menos tan buen papá. Y no pasaba nada. Y ahora que he mejorado, tengo más guerra que nunca. ¿Qué me aconsejas? Hermano, siga firme, porque ahí te demuestra que eres luz. Y que esa luz impacte la oscuridad de tu ayuda idónea, sea mujer o hombre. No tiene sentido, pero tiene mucho sentido cuando estamos en Cristo. Doctrina, hermanos, chiquitita. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo y de cualquier cosa creada. Nadie está encima de mi Padre Celestial. Nadie. Ni mi esposa, ni mis hijos. Mi Dios es mi todo, y después de ellos está mi esposa, están mis hijos. Ese es el orden. Porque si yo amo a Dios incondicionalmente, Dios va a producir ese amor hacia Él, y yo voy a amar a mi esposa y a mis hijos y a mi prójimo, porque el Señor produce ese querer como el hacer. Gloria al Señor. Gracias, Padre Celestial. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te pido perdón de todo corazón si en algún momento me he comportado como estos fariseos que no tienen sentido común, que quieren poner cualquier principio humano sobre la relación que debo tener contigo, Señor mío. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos estado en esa situación. Gracias, Padre, porque tú me has hecho libres. Y soy libre por medio de tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Pero que esta libertad, Señor, pueda usarla para hacer tu voluntad y no vivir en libertinaje, Señor. Gracias, Padre mío, por esta bella congregación, por estos bellos hermanos, Señor, que día tras día cuando venimos aquí, o todos los que se congregan en la iglesia, Señor, es para decirte a ti que necesito de ti, separado de ti, nada puedo hacer, Señor mío.
Que este inicio de año, Padre mío, si tengo que cambiar muchas cosas, rompe mi cántaro, Señor. Permíteme, Señor, que muera este ego, este orgullo, para que crezcas tú, Padre mío. No hay nada más lindo que hacer tu voluntad y confiar en ti, Señor mío. Te amo, Señor mío. Gracias porque tengo vida eterna. Y cuando yo hablo, tú siempre me escuchas, Señor mío. Y Señor, permíteme ser esa luz en ese monte alto donde pueda alumbrar a tanta necesidad. Te entregamos este momento de la cena del Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.